Hola, antes de pasar a la discusión del ejercicio 4, te aconsejo que veas este video que resume el tema de los fallos de cohesión en el contexto de la segunda parte de ese ejercicio. Así que facilito. Primero ves la contestación correcta de la segunda parte y luego vas a la presentación que tiene audios. Estudias la contestación de la primera parte, ambigüedad estructural o sintáctica, y después vuelves a enfrentarte a la contestación correcta de la segunda parte, que es la dedicada a cohesión o ambigüedad referencial, o mejor dicho, eliminación de la ambigüedad referencial, porque es la que queremos eliminar. No está de más que te enfrentes a este material dos veces porque puede ser un poquito complicado y porque es importante para tu formación como redactor o redactora en los medios de comunicación. Cuando yo me refiero a la palabra cohesión, me refiero a un texto que se entiende, porque las palabras de ese texto están conectadas. El lector puede conectar las palabras de ese texto con sus referentes, porque esas palabras tienen contenido, como las palabras léxicamente en términos de vocabulario tienen un contenido preciso, pueden conectarse, pueden vincularse con lo que dijiste antes, con lo que dirás después. Eso es cohesión. Cuando hablamos de ambigüedad referencial, hablamos de los enemigos de la cohesión. Un texto que tiene ambigüedad referencial es un texto que no se entiende porque el lector se queda con preguntas sin contestar. De repente hay preguntas que no están contestadas. Hay algo que puede tener más de una interpretación debido a palabras que son vacías. Como dice aquí, hay palabras vacías, el lector no puede conectarlas con sus referentes porque más de un referente les puede aplicar. Aconsejo que después que observes y estudies los ejemplos que continúan, que vienen ahora en la presentación, le des pausa a esta laminilla y repases, retomes esta conceptuación para que la puedas entender mejor a la luz de los ejemplos. Vayamos entonces a ellos, al ejercicio y al estímulo que ya tuviste en la presentación. En la presentación de la unidad 4 ya conoces este ejemplo que nos muestra cómo falla la cohesión en un texto publicable o publicado. Las declaraciones de Román Meléndez surgieron después de una manifestación de la comunidad escolar para denunciar un proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes, lo cual pone en riesgo la continuidad del programa especializado de la escuela. Esta oración deja a los lectores con una pregunta: ¿qué es lo que pone en riesgo la continuidad del programa especializado de la escuela? Esa pregunta se provoca porque lo cual no tiene contenido, lo cual no sabemos si lo cual se refiere a la manifestación de la comunidad escolar, no sabemos si se refiere a el proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes o a las declaraciones de Román Meléndez. Esas tres posibilidades se dan porque lo cual no tiene marca ni de género, ni de número, ni tampoco tiene contenido. Por eso el lector puede confundirse y de hecho eso pasó. Esta oración publicó en internet y en Twitter. Algunas personas pensaban que lo que puso en riesgo el programa especializado fue la declaratoria de maestros excedentes, ese proceso. Esa era la verdadera interpretación. Otras personas pensaron que fue la manifestación de la comunidad escolar y escribieron reacciones como: ay, esos huelguistas están provocando que el programa esté en riesgo. Y muy pocos, pero los hubo, pensaron que lo que puso en riesgo la continuidad del programa fueron las declaraciones de Román Meléndez. Y decían cosas como, hacían expresiones como la siguiente: ay, es que el secretario no se calla la boca y por hablar puso en riesgo ese programa. Por eso es que tenemos que eliminar la ambigüedad referencial. ¿Qué sucede si sustituimos lo cual por esto? No resolvemos el problema. Algunos estudiantes me dicen: bueno, pues termina la oración en excedentes, declaratoria de maestros excedentes, punto. Esto pone en riesgo la continuidad del programa. Pues si lo hacemos así, no resolvemos el problema, porque
ese esto sigue siendo ambiguo. Esto no tiene ni género, ni número, ni contenido, así que no sabemos, puede aplicarle al proceso, a la manifestación o a las declaraciones. Pasa lo mismo que con lo cual. De modo que, ¿cómo lo resolvemos? En maestros excedentes terminamos la oración, declaratoria de maestros excedentes, punto, y la próxima oración tiene que empezar con palabras que tengan contenido. Si lo que pone en riesgo la continuidad del programa especializado son las declaraciones, pues entonces podemos usar una frase como esas expresiones ponen en riesgo. Fíjense que sustituir lo cual por esas expresiones es importante porque permite que el lector establezca la conexión y por otro lado no repite las palabras declaraciones. La palabra declaraciones no se repite. Si lo cual se refería a la manifestación, pues entonces sustituimos este lo cual por esta protesta. Esta protesta pone en riesgo la continuidad del programa. De nuevo, es una palabra con contenido, protesta, que es sinónima de manifestación en el contexto de ese párrafo. No es que siempre sean sinónimos, es que en ese contexto son sinónimos o fungen como sinónimos. Por eso no le llamamos sinónimo, le llamamos equivalente léxico o equivalencia léxica, porque es como si fueran sinónimos, pero solamente en el mundo, en el microuniverso de ese párrafo. Si lo sacas del párrafo, no necesariamente son sinónimos siempre. Lo importante es que no repetimos palabras, porque si repetimos palabras, el texto tiene cohesión, pero no tiene ¿qué? Concisión, porque tendría redundancia. Así que tenemos que lograr concisión y también cohesión. Fíjense que además, al usar esta equivalencia léxica, estas equivalencias léxicas, también logramos precisión, porque estas palabras tienen contenido, así que son precisas, son específicas. Por último, si el lo cual, vamos a usar un color diferente, violeta, si el lo cual se refiere a las declaraciones de Román Meléndez, podríamos aludir si se refiere al proceso injustificado de declaratoria de maestro excedente, pues entonces podríamos aludir, usando el violeta, a la decisión del Departamento de Educación. Esta decisión del Departamento de Educación pone en riesgo, y así el lector sabe que ese lo cual se refiere al proceso injustificado de declaratoria de maestros excedentes. Con esta estrategia de la equivalencia léxica, vamos a marcarlo en negro, usando esta estrategia, la de la equivalencia léxica, logramos, número 1, cohesión, número 2, concisión, porque no repetimos palabras, y número 3, precisión, porque estas palabras tienen contenido y son específicas y usan datos concretos. Para colmo, resulta que esta oración también tiene ambigüedad estructural. Un estudiante lo descubrió porque el estudiante Luis Xavier Pasalacqua en 2018 descubrió que esta oración, vamos a marcar, no me gusta, bueno, amarillo, vamos a usar el amarillo, surgieron después de una manifestación de la comunidad escolar para denunciar un proceso injustificado de declaratoria de maestro excedente. Esta frase es ambigua. Vamos a ver si me salen los corchetes de la ambigüedad, porque no sabemos si las declaraciones de Román Meléndez surgieron para denunciar o si la manifestación surgió para denunciar. Un problema de redacción, además de que tiene ambigüedad referencial, no tiene cohesión, para colmo tiene ambigüedad estructural, que es la que estudiamos en la parte 1 del ejercicio 4. El estímulo. Los simpatizantes de la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro permanecieron en la estación televisiva después de terminado el debate, aunque varios de ellos solo miraban su celular. Esto permitió que la abogada se dirigiera más informalmente al grupo. Estas dos oraciones contienen palabras vacías que producen preguntas al lector. ¿Qué fue lo que permitió que la abogada se dirigiera más informalmente al grupo? Ese error está causado por el esto. Varios de ellos solo miraban su celular.
¿El celular de quién? ¿El de ellos o el de Alexandra Lúgaro? Ese error está causado por su. Así que su y esto, palabras que no tienen género, no tienen número, no tienen contenido, por lo tanto son peligrosas porque podrían causar errores de referencialidad y alterar la cohesión del texto, hacer que el texto sea ambiguo porque sus referentes no están claros. Los tenemos, su celular y esto. Y de la frase su celular, sabemos que en realidad la palabra más peligrosa es el su, porque celular tiene contenido, pero su no tiene. Y el esto, que no tiene contenido. De modo que el lector, de modo que el lector se queda con preguntas. Su celular, el de ellos o el del lugar. Esto, ¿qué permitió que la abogada se dirigiera más informalmente al grupo? Que algunos de ellos miraban su celular o que permanecieron en la estación televisiva después de terminado el debate o ambas premisas. Ese es el problema de esto, que todo lo que dijiste antes puede aplicarle. Esto puede sustituir a todo lo que dijiste o a una de las partes de lo que dijiste. Para el ejercicio, usted escogería, como es un ejercicio artificial, no es de la vida real, es un ejemplo controlado para un curso universitario, arbitrariamente usted escogería uno de estos dos errores y redactaría de 3 a 5 oraciones para explicar en qué consiste el error según se le pide en las instrucciones del paso 1 de este tipo de ejercicio. Ahora bien, si fuera la vida real, usted no va a escoger nada arbitrariamente. Usted, si está editando, le pregunta a la persona que escribió a qué se refería con el su o a qué se refería con el esto. Y si usted mismo lo escribió, usted mismo tiene que preguntarse mismo a qué yo me refería, qué yo quise decir. Porque claro, tú lo vas a saber, pero cuando escribes tienes que ponerte en el lugar del lector o la lectora que no va a pensar igual que tú, que va a pensar que te referiste a otro referente, valga la redundancia, que te referiste a otro elemento enunciado antes. Para la respuesta del paso 1, recuerde evitar la primera persona y los rasgos de la oralidad. No se olvide de la unidad 1 y la unidad 2. Si escribe escogí el error de cohesión, respuesta inaceptable porque tiene la primera persona en el verbo escogí. En la conjugación de escogí estoy yo escogí. El error está donde no hay un donde porque la oración no es un lugar. No se sabe si la oración habla de, la oración es como Hello Kitty, no tiene boca, así que no puede hablar. Recuerden esos rasgos de la oralidad que debemos evitar. Obviamente tiene que aplicar las destrezas de esta unidad, de la unidad 4, por lo tanto su respuesta tiene que tener concordancia, debe eliminar la hendidura, no puede decir es en la segunda oración donde se encuentra o es en la tercera oración que vemos, no. Debe ser concisa, no puede repetir palabras, no puede tener redundancia, no puede haber circunloquio. Y debe ser cohesiva, no puede usar el esto, o el lo cual, o la misma, el mismo. Ejemplos. No se sabe si el referente hacen referencia, pues aquí tenemos error de concordancia. Referente hacen, singular referente, plural hacen. Y por otro lado tenemos un error de concisión porque es totalmente redundante, referente y referencia. Esta es una respuesta modelo que escribió el estudiante Arnaldo Lavoy. No tiene que ser así la que usted produzca, pero debe contener la mayoría de sus características. Observen que son de 3 a 5 oraciones porque va a haber una oración de inicio, una oración de cierre y en la oración de desarrollo usted puede contestarlo todo, pero también puede extenderse a 3 oraciones. La ambigüedad referencial es de los principales enemigos de los textos escritos. Vamos a ir marcando por aquí. Enemigos de los textos escritos para los medios de comunicación, debido a que el autor no está presente para aclarar su intención. ¿De dónde él sacó el concepto para su oración de inicio, que es un planteamiento de la presentación? En la presentación yo aludo a los enemigos, fíjense que usamos las comillas porque es uso metalingüístico como la coma criminal,
los enemigos de la redacción para los medios, uno de ellos es la ambigüedad referencial, la falta de cohesión. Pues él sacó esa idea de las lecturas de la presentación y la convirtió en un planteamiento, en una oración de inicio. Ahora viene el desarrollo. En el desarrollo, él debe decir, debe enunciar en qué consiste el error. Bueno, primero cuál es el error y luego en qué consiste el error. En la segunda oración estímulo, el lector desconoce si el determinante esto se refiere a que la abogada se dirigió informalmente a los simpatizantes porque permanecieron en la estación televisiva después de terminado el debate, o porque varios de ellos miraban su celular. La oración le quedó larga, pero no es culpa de él, es culpa de la oración estímulo, que es larga, es extensa en sí. Así que se entiende, tiene cohesión. Fíjense que esta coma antes de la O es la coma de desnivel sintáctico. A la conjunción O y a la conjunción ni les aplica exactamente las mismas reglas, les aplican exactamente las mismas reglas de ortosintaxis o de signos de puntuación que le aplican a la conjunción Y, a I. Así que a O, ni se comportan como I en términos del cambio de nivel sintáctico. Cuando están en el mismo nivel, no va coma, eh, vamos a la playa o al cine. Pues a la playa o al cine, en esa O no va coma porque están en el mismo nivel sintáctico, pero si hay un desnivel sintáctico, entonces va la coma. Vamos a la playa, coma, o tú te quedas en casa. Pues ahí sí va la coma porque tú te quedas en casa en un nuevo sujeto. Hay un cambio de nivel sintáctico. En resumen, para terminar esta digresión, a la O le aplica la misma regla que a la Y, a la I, del cambio de nivel sintáctico o desnivel sintáctico. Ya en estas oraciones, Arnaldo contestó lo que se le pedía. Me dijo cuál fue el error, me dijo en qué consiste el error. En que se entiende o que la abogada se dirigía informalmente a los simpatizantes o que varios de ellos miraban su celular. Por lo tanto, el lector no puede contestar eh, qué fue lo que ocurrió al final del evento que se está informando. Pues ahora viene su oración de cierre. Para evitar este tipo de error, se recomienda no utilizar lo cual, la cual, esto y esta. Su oración de cierre remite a la oración de inicio, dando una recomendación. En la oración de inicio, él planteó que la ambigüedad referencial es nociva, es dañina para los medios de comunicación. En la oración de cierre ofrece un consejo extraído de las lecturas y de la presentación. Facilito. La presentación está un poco lenta, así que estoy esperando a que desaparezca el relojito. Paso 2. En el paso 2 usted tiene que reescribir la oración. Según la interpretación que usted le dio al texto, redacte una nueva versión del grupo de oraciones. Corrija el error de cohesión que usted encontró. Si escogió el error de su celular, solo con escribirlo en plural, sus celulares, ya el lector puede inferir que son los celulares de cada uno de los simpatizantes del lugar. En cambio, si decide corregir el error del uso de la palabra vacía esto, tiene que usar una equivalencia léxica o un equivalente léxico, es decir, una palabra que funja, que funcione como sinónimo en el microuniverso del texto. Si el esto se refiere a todo lo que se dijo antes, pues una manera de resumirlo sería esta. El ambiente posterior a la transmisión permitió que la abogada se dirigiera más informalmente a ellos. Ojo, no repita palabras. Si repite palabras, tiene un error de concisión y estaría desvistiendo un santo para vestir otro, corrigiendo un error de cohesión, provocando un error de concisión. Eso no puede pasar. Así que debemos usar palabras con contenido que no sean las mismas, que sean distintas. ¿Por qué estudiamos estas nociones? ¿Porque sí, por capricho, para hacerles la vida más difícil? No, porque estamos pensando en el lector.
Miren lo que pasa en los medios cuando no se escribe con cohesión. La ley prevé que sin un proyecto perdón, la ley prevé que sin un proyecto presupuestario certificado entraría en vigor el mismo de este año, pero los recortes previstos lo harían imposible. Además de que hay un error de ortografía porque este complemento circunstancial necesita una coma en este punto, en este fragmento, en esta parte de la oración, hace falta esa coma porque sería coma sin un proyecto presupuestario certificado, coma. Además de ese error de ortografía, tenemos un error de cohesión. ¿Con qué pregunta uno se queda cuando lo lee? Los recortes previstos lo harían imposible. Pues. ¿Qué harían imposible? Yo me pongo a llorar como Natsu porque no entiendo qué es lo que harían imposible. Y como lector rechazo este texto. Lloro, no entiendo, me voy, dejo de leer. ¿Qué harían imposible los recortes imprevistos? Pues este lo provoca, este lo que no tiene género ni número, lo harían imposible, provoca un gran error de referencialidad. ¿Qué harían imposible los recortes imprevistos? Que el presupuesto de este año entre en vigor. El presupuesto de este año a él lo harían imposible, el presupuesto del próximo año a ese lo harían imposible, o que alguno de esos dos entre en vigor. Fíjense que esa palabrita inofensiva, lo, al no tener contenido, no tener género, no tener número, no tener persona, le puede aplicar todo lo que dijiste antes. Y el lector escoge, y si no puede escoger, se pierde y no entiende a qué se refiere. Por último, una última posibilidad, que es la menos plausible, es que lo que hizo imposible los recortes es que la ley prevea todo eso. Lo harían imposible que la ley haría imposible que la ley prevea que sin un proyecto presupuestario entre en vigor el mismo de este año. Esa es una opción menos plausible, pero también es igual de problemática y igual de causada por el error de cohesión de la palabra. ¿Qué nos queda? Estudiar y practicar y hacerme preguntas si te surgen usando también los recursos que te provee la institución, el programa de acompañamiento académico de la Escuela de Comunicación y el Centro para el Desarrollo de las Competencias Lingüísticas. Mucho éxito, no te rindas, sigue estudiando. Hasta luego.